Qué especial estar esta tarde con ustedes, que son sinceramente quienes embellecen este lugar, que de por sí ya es muy lindo, pero que no lo sería sin personas, sin seres humanos. Pregunta, para que arranquemos esta tarde, hermanos. ¿Les gusta el género vallenato o qué? No. ¿No les gusta? ¿Sí les gusta? No. A Adriana no le gusta enfáticamente que no le pongan vallenato. Pero a Manuel le gusta mucho. Sí. A Cristian también. Bueno. Entonces, muy posiblemente a quienes les gusta y a quienes no les gusta y han crecido en estas tierras, les resulta conocida esta canción. ¿Aló? Sí. Bueno. Hermano, hay que orar mucho. ¿Quién no reconoce esa canción? ¿Quiénes no la identifican? Todos la identifican. ¿Siguieron? Excelente. Bien, hermanos. El Santo Cachón. Esta canción, de lo que está hablando, para quienes no la recuerdan muy bien, nos habla de una mujer que es descubierta saliendo con un hombre que no es su marido. Bueno, algo que por supuesto ella niega, pero que después admite de manera parcial. Después de hacerlo, ella pide perdón, que su esposo la perdone. Pero el hombre herido, ¿qué es lo que dice? Que él no puede perdonar la infidelidad, que su bondad no alcanza hasta por allá. Ser tenido por cachón para sí mismo y delante de otros es un costo demasiado alto, que él no está pues dispuesto a admitir. Y de manera sarcástica él dice que tendría que ser un santo para hacer tal cosa, pero que él no lo es. Él no es un santo. En esta canción, El Santo Cachón, nosotros vemos mucho de esa práctica colombiana o tal vez latinoamericana, no sé hasta dónde se extenderá eso, pero esa práctica de convertir un drama en un chiste. Y todos respondemos. Como culturalmente en el imaginario colectivo ya esa canción produce risa. Pero la verdad, hermanos, es que quien sufre la infidelidad de su cónyuge no está para bromas. Lo que menos quiere es reír, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Así sea que lo imaginemos o lo sepamos. La verdad más verdadera que esta canción nos informa es que sí, hermanos, debe ser un santo el que pueda perdonar todas las implicaciones de la infidelidad. Y al parecer, hermanos, aunque resulte chocante para casi todos los intérpretes de la Biblia en el pasado y en el presente, nuestro Dios no tuvo reparos para hacernos saber que Él sí es el Santo Cachón. Y eso es lo que esperamos meditar en esta tarde. A ver si nos dan ganas de reírnos o de llorar. Vayan al profeta Oseas, hermanos. Y aunque todo el contenido del libro es muy hermoso, ese libro que nos acompañará durante todos estos días de esta semana,
En este momento les invito a que leamos el capítulo 3, por favor. Oseas capítulo 3, y vamos a leer la palabra del Señor. Y ojalá, hermanos, conserven sus Biblias abiertas si es posible, porque les voy a pedir mucha ayuda, mucha colaboración. Y dice así, la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos, 171 gramos de plata y un homer y medio, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Amén. Oremos pues, hermanos, al Señor nuestro. Precioso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Qué difícil cuando nos ponemos a pensar en serio en esto que está pasando acá. Qué difícil es leerlo y pensarlo. Y Señor, yo te adoro por permitirnos estar delante de ti esta tarde. Te suplico, ayúdanos a ver más claramente nuestra vida, Señor. Señor, que nadie aquí tenga miedo, es decir, el miedo que se produce para muerte y para destrucción. No, que aquí tengamos temor de ti y reverencia a ti, a tu palabra y a lo que has hecho por nosotros y a la forma en la que también has querido que entendamos nuestra relación contigo. Que tu nombre sea muy glorificado, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 3 ideas que son muy sencillas y que voy a compartir con ustedes, que espero nos ayuden en nuestro estudio y lectura del profeta Oseas a lo largo de toda esta semana. 14 capítulos que espero sean de una tremenda bendición para nosotros. Y 3 ideas sencillas. Y la primera que voy a hablarles es que el drama de Oseas te ayude a entender. La segunda idea que compartiré es cómo hemos sido infieles. Y la tercera idea es una gracia mayor a los cachos. Y empezamos por la primera, que el drama de Oseas te ayude a entender. Vamos a pensar un poco en el contexto de este libro y de lo que está sucediendo acá para ver si lo entendemos un poco mejor. Tienes que tratar de pensar en un joven, en un hombre, seguramente joven todavía, que es soltero, posiblemente un hombre piadoso, y él recibe por vocación el matrimonio.
La manera en la que él iba a hablar al pueblo, en un gran sentido, sería a través de lo que ocurriría al interior de su relación con su esposa. Así que él casi sería como una parábola viva para todo el pueblo. Se le pide, ¿qué es lo que se le pide? A Oseas, ¿qué recuerdan? Sí, exactamente, se le pide que escoja por esposa a una que haya dado su cuerpo a otros hombres y que lo haya hecho por dinero. Yo sé que cuando entren a estudiar un poco más este libro esta semana van a darse cuenta que hay algunos hermanos intérpretes de la Biblia que dicen que no, en ese momento Gomer todavía no ejercía la prostitución. Ella solamente lo hace después. Yo no sé, hermanos, hasta qué punto eso es relevante realmente. Es decir, Gomer está ahí para representar quién es Israel y el Señor sabe antes de escoger a este pueblo quién era Israel. Así que bueno, pero efectivamente Gomer es esa clase de mujer, así es como se le describe en el primer capítulo de este profeta. Y así es, este hombre se casa con ella y tienes que imaginar lo lindo pues del momento, seguramente un hombre ilusionado, le dice, ya tú no tienes que hacer nunca más lo que antes hacías, porque ahora me tienes a mí. Y al tenerme a mí, tienes todo lo que tú necesitas. Entonces, tranquila, estás conmigo ahora. Se casan e inicia el idilio de estos dos. Oseas, Gomer. Llegan los hijos. Los hijitos de esta pareja, tal vez puede ser como un poco extraño la manera en la que se presentan los embarazos, pero bueno, normal. Vamos bien, vamos adelante. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Y la relación continúa como cualquier otra, hermanos, pero llega el día en que este esposo se entera de los adulterios de su amada. Y con esos adulterios, lo lejos que él ha estado del corazón de Gomer, de ella. Es decir, él empieza a entender mucho más claramente lo que ha venido sucediendo al interior del corazón de ella, de su esposa. Y efectivamente se despedaza el corazón de Oseas. Hermanos, no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de leer un libro de Shakespeare que es pequeño, se llama Otelo. Si de pronto es algo como entretenido, para dejarlas de Netflix por un rato, lean ese libro, Otelo, y ustedes van a darse cuenta posiblemente algo de lo que Oseas estaba experimentando, que un hombre tan lúcido como Shakespeare es capaz de retratar y de representarnos ahí. El drama y el dolor y al mismo tiempo como la berraquera y la ira y como tantas cosas mezcladas ahí en un ser humano que se entera de la realidad. Y el dolor y el miedo y la ira. Así está este hombre. Él llama, como ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, capítulo 2. Ella o él, Oseas, llama a sus hijitos, a los 3, y los llama para que ellos confronten a su mamá, ¿cierto? No sé, para que confronten a su mamá y vaya a su mamá que es una descarada. Vaya, díganle a su mamá, reclámenle, que porque ha hecho lo que ha hecho. Es más, pareciera que aún Oseas empieza a sospechar de la legitimidad de sus hijos. Posiblemente en algún momento a lo largo de todos los años de matrimonio de Oseas, él pensó que aunque el llamado que Dios le hizo a ser profeta, con la particularidad de su vocación, a lo que lo llamó, ¿a qué lo llamó? A casarse con una mujer pecadora. Casarse con una mujer proclive a darse a otros hombres. A pesar de que Dios le pidió algo duro,
posiblemente Oseas en sus primeros años de matrimonio pensó, pues realmente no iba a ser tan duro, no iba a ser tan complicado como yo lo pensé al principio. Pero en este momento de su vida se le ha roto el espejismo. Sí es muy doloroso, sí es muy duro esto que se le pide. Hermanos, si este matrimonio, el de Oseas y Gomer, es una parábola viva para describir el estado de la relación del pueblo de Israel con el Señor. Recuerdan que hace algunas semanas atrás hablamos de que el reino, o más bien la nación de Israel, se divide en dos reinos. ¿Recuerdan? El reino del norte, exactamente, Israel, el reino del sur, Judá. ¿Vamos bien? Sí. Oseas habla especialmente a Israel. Entonces, si este matrimonio es una parábola viva para describir el estado de la relación del pueblo con el Señor, entonces, hermanos, ¿qué nos ayuda a entender el drama de Oseas? Porque esa es la pregunta que hay que hacer. Si ese matrimonio está hablando acerca del estado del corazón del pueblo con relación al Señor, la pregunta es entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué se nos retrata en esta relación? Hermanos, pues, que la clase de relación que Dios entabló con su pueblo es tan intensa y profunda que el matrimonio es una de sus mejores representaciones. No como la relación entre amigos que se aprecian y son leales el uno al otro, pero que las circunstancias los podría separar. A uno eso le pasa con un amigo, ¿no? Le podría ocurrir. Pero uno, pues literalmente le tocó irse a otro país y ya. Simplemente se despide de los amigos, así le duela, pero se separa de ellos. Pero no es de esa manera que se describe esta relación. Más bien como esposos que entran en pacto, en compromiso de fidelidad hasta el último día. Lo que se nos pinta aquí en la relación entre Oseas y Gomer no es como la relación entre el jefe y el empleado que se sostiene por el vínculo de los intereses laborales. Así uno quiera a la gente del trabajo y así el jefe sea muy querido. Pero no, hermanos, es más bien como esposos que estarán juntos en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Hermanos, la relación que esta iglesia sostiene con el Señor es tal que nuestro pecado colectivo o nuestro pecado individual no se evalúa simplemente como el descaro, la conchudez o la traición de un amigo. Se hace en términos de cachos, hermanos. Tampoco como un llamado de atención o una reseña para la hoja de vida. No es así, se hace en términos de cachos. Y eso es tan triste y tan doloroso como lo vemos en Oseas y en Gomer. Entramos ahí a ver esta familia y luchamos por nosotros mismos conectarnos ya con la forma en la que Dios nos está tratando de mostrar, por lo menos de manera especial esta tarde, en cómo podríamos pensar nuestra relación con Él. Entonces, ¿cómo hemos sido infieles? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque a decir verdad, hermanos, a uno hasta le cuesta a uno creer que eso sea un término apropiado. Infidelidad o cachos. Ese término déjelo para otra cosa. No, es de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros hemos sido infieles? Bien, hermanos, resulta que Oseas, el profeta, vive su tarea como profeta y predicador para el pueblo durante un periodo de 25 años aproximadamente. Piénsenlo pues, 25 años. El rey de Israel que se menciona en los primeros versículos del capítulo número 1, el rey de Israel
que se menciona allí es Jeroboam II. Y ese rey es uno de los líderes más malos que tuvo el pueblo, oiga, aunque trajo prosperidad a la nación. Imaginen eso. Esta época en la que habla Oseas es una época de abundancia económica, de relativa calma, de profundo egoísmo y de gran corrupción. Como ustedes lo van a leer esta semana, corrupción gubernamental, corrupción religiosa, corrupción social. Bueno, sí, listo, está muy lindo eso, pero ¿cómo se le montaban cachos al Señor? ¿Cómo es eso? Dos formas especiales que ustedes van a ir registrando a lo largo de esta semana cuando vamos leyendo la profecía de Oseas. ¿Cuál se imaginan que es la primera? ¿Cuál sería la más evidente, hermanos? Exactamente, Adolfo, la idolatría. Y ustedes van a ver, y ojalá cuando estén leyendo los capítulos del 1 al 14, resalten sus Biblias y resalten todas aquellas referencias a la idolatría del pueblo. Idolatría. Y este asunto de la idolatría, que no solamente lo hemos tocado ya en esta serie, sino que lo tocaremos mucho en lo que viene. Hermanos, los profetas nos van a insistir y que nunca nos cansemos de escuchar lo mismo. Porque si el Señor llamó a hombres a hablar de lo mismo es porque es demasiado importante y parece que es vigente para todos nosotros. Entonces ninguno en el Redil América se va a cansar de escuchar esto. La idolatría, hermanos, es un asunto tristísimo y además preocupante, como se presenta aquí en el profeta Oseas. Hermanos, la idolatría es como si nos cegara a nosotros, o como si empoderara el autoengaño. Escúchenme ya, hermanos, si de pronto se están durmiendo, despierte. Listo, ese es un tirito que yo no sé si es muy repetitivo, pero no importa, por lo menos llama la atención, para que me escuchen. Hermanos míos, yo estaría feliz de que todos nosotros podamos reconocer que nosotros sí somos proclives al autoengaño. Todos nosotros aquí en este lugar. No solo ellos, todos nosotros aquí esta tarde. A unos se les ve más, a otros se les ve menos. Pero, hermanos, la idolatría es como si nos cegara, como si empoderara el autoengaño en nuestras vidas. Miren, por favor, hermanos, Oseas capítulo 2. Y miren el versículo 5, la parte B. Escuchen pues lo que decía Gomer. Porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Eso es lo que ella dice. ¿Qué le proveen quiénes? Muy bien. Pero miren lo que dice el versículo 8, que es la respuesta de Oseas, es decir, la respuesta del Señor al pueblo. Pero ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Es que es una cosa muy tremenda, hermanos. La convicción de Gomer y de Israel acerca de las cosas buenas que disfrutan. ¿Cuál es la convicción de ella y del pueblo en lo íntimo de su corazón? ¿Cuál? Que sus amantes o sus ídolos le han dado esto. Y eso es tan fastidioso de verlo en la vida, pero que es verdad. Esto que está pasando aquí es algo que me pasa a mí por la mente y el corazón más seguido de lo que yo quisiera admitir. Que mis amantes o los ídolos falsos a los que entrego mi vida me han dado las cosas que yo tengo. Pero oigan, hermanos, ¿cómo lo entiende Oseas? ¿Cómo lo dice el Señor? ¿Cómo lo describe? Que ha sido Él quien le ha dado ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú te imaginas eso?
¿Te imaginas pensar que realmente, desde la perspectiva de Dios, ha sido Él quien te ha dado absolutamente todo? Aunque aquí nosotros hemos hecho grandes elaboraciones para asegurarnos de que ciertas cosas nos han dado lo que disfrutamos en nuestra vida, no el Señor. El pueblo tenía la convicción de que su actual prosperidad y bienestar se debía a la adoración que rendían a Baal, el Dios de la fecundidad, de la prosperidad, del éxito financiero. Ellos estaban felices de adorar aquel ídolo de los pueblos de esa tierra. Ese era el que hacía crecer a todo el mundo. Y ellos están persuadidos de eso, mis hermanos. Ellos pensaban en ese momento que no se habían olvidado del Señor que los sacó de la esclavitud en Egipto. Ellos se imaginaban, hermanos, que ellos todavía daban culto al Señor. Porque ustedes van a leer en esta profecía de Isaías cuando se hace referencia al becerro en Samaria. Al parecer, en este momento, el pueblo pensaba que adoraban al Dios que los había liberado de Egipto, es decir, a nuestro Dios, a través de un ídolo que habían levantado en Samaria, un becerro de oro. Todavía se da culto al Dios de nuestros antepasados. Él es súper querido, Él es súper lindo, Él es muy especial, pero gracias, Baal, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has traído. Ellos mismos pueden decirse en ese procedimiento del autoengaño que todavía practican la fe. Bueno. Hermanos, una pregunta. ¿La idolatría es un problema? Y pensemos en esta pregunta. ¿Quién nos da las cosas buenas que hemos alcanzado? No te engañes, porque justamente estamos aquí para no engañarnos. Aquí podemos ser de alguna manera libres para compartir lo que realmente hay acá y lo que hay acá. ¿Quién nos da las cosas buenas que hemos alcanzado? ¿Quién te ha dado las cosas buenas que has alcanzado? Bueno, que el Señor nos bendiga, encontrando respuestas a esa pregunta. ¿Cómo hemos sido infieles? La idolatría, gravísimo problema en el pueblo, allá y acá. Lo segundo, alianzas con otras naciones. También les invito a que cuando estén leyendo la profecía de Oseas, resalten en todas las ocasiones que ustedes ven que se está haciendo referencia a otros pueblos, a otras potencias, a otros países cercanos a Israel. Alianzas con otras naciones. Hermanos, yo les dije ahorita hace un rato que esta época en la que habla Oseas es una época de relativa calma. Es relativa la calma. Poderes internacionales crecían y amenazaban a la nación, muy especialmente a Siria. Al parecer, había algunas personas al interior del pueblo más orientadas a hacer alianzas proegipcias, para que sea esa nación la que los defienda, la que fortalezca sus recursos militares, sus recursos económicos, lo que sea. Pero parece que otra parte de la población más bien estaba inclinada a hacer alianzas pro-asirias. Ahí se movía el pueblo. Nada distinto a lo que vemos hoy. Y es que para nosotros, hermanos, es fácil reconocer que en épocas de amenaza y peligro hay que hacerse con el que más balas tenga, con el más fuerte. ¿O no? No es así como lo hacemos. Yo sé que balas tal vez tú no. Puede ser que no. Porque ¿saben qué he descubierto yo? Bueno, es que yo soy muy malo, hermanos. Pero
yo he descubierto en algunos que he podido ver que todos en un sentido podemos tener un sicario adentro. Que no es tan difícil. Pero yo sé que nuestro moralismo no nos deja verlo fácilmente. Yo sé que no es balas a lo que acudimos, pero sí acudimos al que nos puede ayudar, al que nos trae seguridad. Estos movimientos que ocurrían al interior del pueblo, hermanos, quizá eran interpretados por el pueblo como estrategia militar o como sagacidad geopolítica, póngale como quiera. Sin embargo, el Señor lo veía de otra forma. Esto que el pueblo está procurando, Él lo interpreta de otra forma. Miren por favor, capítulo 8, versículos 8 al 10. Miren pues, este es un poquito más largo, pero dice lo siguiente: Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. Oiga pues, porque Israel ha subido a Asiria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. La pregunta que quiero hacerles entonces es: ¿cómo lo veía el Señor? ¿Cómo es que realmente el Señor interpretaba eso que estaba pasando, esas alianzas que ellos perseguían? ¿Cómo era? Cachos. Eso, infidelidad. Cachos, hermanos. Y eso es tristísimo. Eso es una tristeza. Hermanos, ahorita preguntamos: ¿quién nos da las cosas buenas que hemos alcanzado? Pero ahora la pregunta que nos hacemos es, hermanos, ¿quién nos hace sentir seguros? ¿Qué nos hace sentir seguros? Pregunta a la que la Escritura nos hace volver 1000 veces, hermanos. ¿Quién nos hace sentir seguros? Bueno, pues que el Señor también te ayude con esa respuesta. Que no tengas temor de responderla. Y que le llames como se le llama: cachos. Amigos y hermanos, una manera más interna de entender el problema que Oseas está presentando aquí delante de todos nosotros nos va a venir por una palabra que se repite muchas veces a lo largo de los 14 capítulos del libro de Oseas. ¿Cuál es la palabra? Para que la vayan resaltando. La palabra conocimiento. Leamos solamente algunos versículos, por favor. ¿Quién me ayuda? Capítulo 4, versículo 1. Otro que me lea el versículo 6. Otro que vaya hasta el capítulo 5, versículo 4. Otro que vaya al capítulo 6, versículo 3. Otro que vaya al versículo 6 del capítulo 6. Otro que vaya al capítulo 8 y que nos lea desde el versículo 2 hasta el 3, por favor. ¿Quién tiene 4:1? Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Gracias. Versículo 6, por favor. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Capítulo 5, versículo 4, por favor. No les permitas sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos, y no conocen al Señor. Capítulo 6, versículo 3, por favor. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor.
salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Versículo 6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Capítulo 8, versículo 2. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Hermanos, ¿alguno de ustedes recuerda a qué hace referencia esta palabra conocimiento? Ajá. María Eugenia dice intimidad. ¿Alguien más? ¿De qué se trata esa palabra conocimiento? Si esto es mucha de la manera en la que se describe el problema más interior del pueblo, conocimiento, entonces, ¿de qué se trata esto? Lealtad. Relación. Ok, eso es. Muy bien. Sí, hermanos. La palabra conocimiento hace referencia de manera muy sencillita a conocer a alguien. Todos estos problemas en el pueblo se están presentando porque el pueblo no conoce al Señor. Y recuerden que es distinto a conocer acerca del Señor. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? Esa es una diferencia muy sencilla, pero es clave. Yo puedo conocer muchas cosas acerca del Señor y no conocerlo a Él. Pero aquí el Señor está hablando de conocerlo a Él. En esa relación a la que se nos invita, una relación cercana, íntima, en la que podemos por su gracia y por su misericordia conocer su carácter, conocer su voluntad, conocer las formas en las que Él interpreta la realidad, conocerlo a Él, disfrutar de todo lo que Él es. Eso es lo que le falta al pueblo. Hermanos, ¿por qué una persona tiene que entregar su corazón a los ídolos de este mundo? Entonces hay que responder, por falta de conocer al Señor. ¿Por qué creemos que el Señor no nos hará el bien? Cuando estamos luchando con Él, por eso yo no puedo como entregarle completamente esta circunstancia al Señor, porque es que yo no estoy seguro si Él me va a hacer el bien. Hermanos, ¿por qué creemos que el Señor no nos va a hacer el bien? Porque no le conocemos bien. ¿Por qué esclavizarnos a las falsas seguridades de este mundo? ¿Por qué? Porque tenemos poco o nulo conocimiento del Señor. Hermanos, llenamos de infidelidades nuestra relación con el Señor por no conocer la exuberante belleza de su ser. ¿Quién nos ama? ¿Quién nos ama? Después, hermanos, de pensar un poquito más en cómo hemos sido infieles, pensemos un poco en lo que va a aparecer seguido en la profecía de Oseas. Ahora pensemos en una gracia mayor a los cachos. Hermanos, ¿podrían por favor volver al versículo que leímos al principio? Capítulo 3. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos, 171 gramos de plata y 1 homer y medio, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti.
Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Ay, qué bueno escuchar estas notas en medio de tanto drama, ¿no? ¿No les parece? Ay, hermanos, qué cosa tan dura. Pero qué inmenso amor con el que somos amados y con el que el Señor se nos está literalmente abriendo, hermanos, vulnerando aquí delante de todos nosotros. Qué inmenso amor con el que somos amados, hermanos. Pero yo no solamente quisiera que leyéramos este pasaje. Por favor, escuchen las palabras de perdón, de restauración, de amor que el Señor habla a través del profeta a lo largo de toda la profecía. Por favor, hermanos, alguien que lea capítulo 2, versículo 19 al 20. Otro que lea, por favor, capítulo 6, del 1 al 3. Otro que, por favor, lea capítulo 11, del versículo 1 al 4. Y otra persona que lea capítulo 11, versículo 8 al 12. Y otro que lea capítulo 14, versículo 1 al 8. Ah, no, ese lo leo yo. Sí. Hermanos, 2, 19 a 20. ¿Quién lo tiene, por favor? Adelante. Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. Uy, hermanos, ¿ustedes se imaginan eso? Uy, eso es hasta... Recuerden, esto no se le está diciendo al pueblo fiel y lindo. Esto no se le está diciendo a la esposa abnegada y leal. Se le está diciendo al pueblo, a la nación, que esto es lo que Dios de hecho iba a hacer con ellos. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué hará? ¿Qué hará la nación? ¿Qué podrá vivir el pueblo a causa de eso? ¿Qué? Tú conocerás al Señor. Por favor, vayan al capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Quién lo tiene, por favor? A ver. Venga, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Ah, qué belleza. ¿Qué dice el capítulo 11, versículo 1 al 4, hermanos? Por favor, ¿quién lo tiene? Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el jugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Hasta ahí. ¿Lo quiere un poquito? ¿El Señor quiere un poquito al pueblo, a su pueblo? ¿Un poquitico qué? Este pueblo no tendría ninguna esperanza, hermanos, si el Señor no hace algo. Tanto más se alejaban de ellos. Enviaba profetas y no prestaban atención, seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Uy, hermanos, qué triste el estado del corazón del ser humano. ¿Qué dice, por favor, versículos 8 al 12? ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré consolarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como asno? ¿Cómo podré tratarme como azote? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre,
Ciertamente él huirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Siria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es. Y vamos al final, hermanos, de la profecía, capítulo 14. Y dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. No montaremos a caballo y nunca más diremos: nuestro Dios a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. Amén. Hermanos, aquí, en medio de este drama familiar, en medio de todo el sufrimiento que seguro sí está experimentando el profeta Oseas, hermanos, aquí tenemos a nuestro Dios prevaleciendo y triunfando sobre nuestras infidelidades sin destruirnos en el proceso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así que uno pasa de que le digan la infidelidad a que le digan que lo que van a hacer por uno es espectacular y que evidentemente uno no se imagina que podría recibir de alguien a quien uno ha defraudado? ¿Cómo es que uno pasa de aquí a aquí, de este punto a este punto? ¿Ahí falta algo, no? ¿O qué? ¿O no falta nada? Ay, hermanos, aquí lo que se está diciendo es que el Señor va a hacer de su pueblo un frondoso árbol que dará muchos frutos para el bien de todos los que se colocan bajo sus ramas. Entonces, la pregunta importante es: ¿cómo se resolvió esta infidelidad? ¿Cómo se nos perdonan los cachos? Hermanos, los de todos nosotros. Aquí nadie se libra de ese problemita. ¿Cómo es, pues, que se pasa de la indignación, de reconocer la infidelidad y del celo del Señor por su pueblo, a decir: ay, me voy a desposar contigo y voy a hacer contigo maravillas que ni siquiera calculas? ¿Cómo pasa uno de allá a allá? ¿Ah? Bueno, hermanos, tal vez alguno aquí bien posmoderno, bien posmodernito, diría: no, yo creo que eso es justamente que Dios actúa como algunas parejas modernas que son todas maduras. Se divorcian, se vuelven mejores amigos y no pasa nada. Es decir, se perdonan las heridas, ¿sí me entiendes? Pero como que bien. Seguramente Dios es así, como esas parejas. Pues si alguien es capaz de hacer eso, ¿por qué Dios no lo haría? ¡Ay! No, hermanos, esa no es la respuesta. Tal vez alguien aquí debería pensar: no, es porque los cachos no son tan graves para el Señor. Tal vez para nosotros sí, uno no se aguanta eso, pero el Señor sí tiene mucho aguante. Sí. Hermanos, yo quiero decirles que porque Dios es Dios, para Él es peor que para nosotros. No más fácil, no más sencillo, no más simple. Es todo lo contrario. Alguien puede decir: no, es porque yo creo que si a nosotros se nos da otra oportunidad, nosotros sí lo haríamos bien. Ay, hermanito, lean Oseas hasta el capítulo 14.
todos los capítulos, para que vean que este pueblo no tiene esperanza en sí mismo. Este pueblo, como el ser humano, tiene una horrible compulsión a la rebelión, a la autonomía. Entonces, hermanos, ¿cómo es que hay una gracia mayor para los cachos? Mayor que los cachos, mayor a los cachos. Hermanos, es por el Hijo. Es por el Hijo. Según la profecía de Isaías, el Hijo a quien el Padre llama de Egipto. Ese versículo lo leímos ahora, pero ustedes lo van a leer. El Hijo a quien el Padre llama de Egipto para ser el nuevo Israel. Eso lo van a leer en Mateo después, más adelante. Es por el Hijo quien será nombrado como el único jefe de todo el pueblo. Ustedes van a escuchar eso también en la profecía de Oseas. Esto ocurre es por el Hijo, hermanos, quien como heredero de David también será rey. También lo van a ver aquí en Oseas. Esta reconciliación se da por el Hijo, quien perdona toda iniquidad, como también lo va a decir Oseas. Es por el Hijo. Es por el Hijo que a un pueblo infiel se le cambia de un lugar de miseria, de condenación, de juicio, a un lugar de bendición, de seguridad, de herencia, que de ninguna manera ese pueblo hubiera podido alcanzar, pero que Dios insiste en darles. Este pueblo nunca podría, nunca lo lograría, pero el Hijo, el precioso, el que nosotros hablaremos en unos meses, pero que veremos claramente hoy en la cena. Es por este Hijo que se dio en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Es por el Hijo. Hermanos, miren, para mí fue muy difícil decidir titular este sermón como el Santo Cachón. En serio. Yo luché hasta justo antes de leerlo, mientras estaba acá ahorita. Hermanos, pero si eso es incómodo, si es difícil, si es chocante, no importa. No importa, hermanos, porque, hermanos, nuestro Dios es el verdadero Santo Cachón. No solamente Él es querido para perdonar, no solamente Él es buena gente, Dios es el verdadero Santo Cachón, porque Él perdona la infidelidad y porque Él asume la totalidad de las implicaciones de ella. Es decir, ninguno de nosotros es capaz de asumir el costo total de la infidelidad de nuestro cónyuge si a nosotros nos tocara vivir ese drama. Y nosotros estamos dispuestos a decirle, te perdono porque te amo y porque quiero perseverar en la relación y porque quiero que Dios te bendiga y te transforme. Mi perdón alcanza una pequeña parte de las implicaciones de esa infidelidad. Pero las infidelidades o la infidelidad tiene, digamos, efectos cósmicos, hermanos. Nadie y nada en este mundo que haya sido injusto quedará sin juicio, sin condenación. Eso fue lo que leímos en el catecismo ahora, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Si no llegaste temprano, te invito a hacerlo. Llega temprano. La pregunta del catecismo ahora era esa. ¿Ustedes creen que el Señor va a perdonar alguna de las cosas que se han hecho con injusticia o con maldad? ¿Que el Señor las va a pasar por alto? No, la respuesta era no. ¿Cierto que sí? No, claro que no. Él no va a hacer eso. Pero Dios, que no solamente es capaz de encarar con valor y con dignidad el hecho de que a quienes Él ama lo traicionan y le montan cachos. Él no solamente perdona, Él es capaz de asumir la totalidad de las implicaciones de ella, sin faltar a la justicia, sin faltar a la rectitud. Y ahí está su Hijo Jesucristo,
para asumir todo el precio, el costo justamente de quienes se convierten en hijos e hijas de Dios por la fe en Él, en lo que ha hecho por nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario. Mis hermanos, para que participemos de la cena del Señor, escuchen la manera en la que el profeta Oseas concluye su profecía. Capítulo 14, versículo 9. Oiga pues la conclusión a todo lo que se ha dicho en este drama, hermanos. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos.